Lo primero es que se fortalecerá el Parque Nacional con un centro de investigaciones que ya tiene financiación y con una infraestructura por 11.000 millones de pesos para educación ambiental y mejoramiento del turismo. Se lanza también un programa de investigación científica con 4 universidades y además se está a punto de inaugurar la nueva estación de buceo. Porque es necesario hacer la transformación productiva, la transformación como oferta turística, gastronómica, la necesidad de los muelles que se están manejando allí. Lo que estamos identificando son las necesidades de los emprendedores de Guapi o de otras zonas del Pacífico en el programa Empretur. Entonces nuestros programas de desarrollo industrial, de desarrollo productivo, están iniciando la implementación de SASCA, de industrialización y de el desarrollo de la parte de artesanías. La construcción de este muelle efectivamente va a cobijar no temporada de ballena, o sea, la construcción del muelle no puede hacerse después del 30 de junio, a partir del 1 de julio que empieza la temporada de ballenas, hasta diciembre no puede haber ningún tipo de construcción del muelle, de manera tal que la Armada Nacional, el titular de la licencia es el Ministerio de Defensa Nacional, pero la Armada, digamos, como el ente operativo, va a iniciar todo este proceso de construcción en los próximos semanas, calculamos. Entonces va a ser en temporada que no es de avistamiento de ballenas, va a ser en periodos de bajamar, o sea, fundamentalmente el muelle se va a construir, si así se quiere, sobre la arena. De esta manera, el Gobierno Nacional, en cabeza de la ministra de Ambiente y los ministros de Defensa, Comercio y Turismo y el director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, anunciaban la reactivación del proyecto de construcción de una subestación de guardacostas en la isla Gorgona. Con la finalidad de conocer los impactos ambientales y alteraciones a los ecosistemas que podría traer este proyecto, conversé con Laura Benítez, Gina Jiménez y Wilmar Bolívar, parte de la comunidad científica que ha trabajado alrededor de la ciencia y la educación ambiental. Muchas gracias Gina, Laura y Wilmar por haber aceptado la invitación a este espacio antes de entrar a abordar el tema que nos convoca hoy acá en este espacio. Me gustaría que le pudieran comentar un poco sobre su perfil y trayectoria y el vínculo que han tenido con la isla cada uno y cada una de ustedes, por favor. Hola a todos, mi nombre es Laura Benítez, soy bióloga egresada de la Universidad del Valle con una maestría en ciencias marinas y mi línea de investigación o estudio ha sido hacia la conservación y ecología de mamíferos marinos, especialmente ballenas jorobadas que se reproducen en la costa pacífica colombiana. El área de estudio en el que he trabajado por mayor tiempo ha sido el Parque Nacional Natural Gorgona y actualmente hago parte del Centro para la Innovación de Justicia Ambiental, Étnico, Racial y de Género, BAOBAP, y hago parte del colectivo Unidos por Gorgona. Bueno, mi nombre es Gina Jiménez, yo soy bióloga egresada de la Universidad del Quindío. Yo trabajé en Gorgona como educadora y comunicadora ambiental, viví allí 2 años y medio, también trabajé con la concesión, el operador turístico que estaba allí, y trabajé en parques nacionales en educación ambiental. Mi nombre es Wilmar Bolívar, yo soy biólogo, zoólogo, y adicionalmente soy doctor en ciencias biológicas y digamos que mi vida profesional la he dedicado al trabajo de vertebrados y específicamente al grupo de anfibios y reptiles como mi mayor especialidad, pero trabajo con temas de conservación, monitoreos, temas normativos en la parte ambiental, principalmente en vertebrados, pero mi grupo de mayor experticia, anfibios y reptiles. Bueno, gracias al panel por la presentación. Antes de entrar en materia de manera de contexto, ¿nos pueden comentar dónde está ubicada la isla geográficamente y qué comunidades la conforman, qué comunidades confluyen en ella? Bueno, el Parque Nacional Natural Gorgona es una isla ubicada al suroccidente de Colombia, a 56 kilómetros de Guapi, es un corregimiento del municipio de Guapi, y queda también a 35 kilómetros de Bazán, Playa Bazán, que es el lugar más cercano. De acuerdo pues a esta ubicación también hay una zona de influencia del Parque Nacional en donde se incluyen 8 municipios de la costa caucana y nariñense, que son Guapi, Timbiquí, López de Micay, Iscuandé, Mosquera, La Tola, Olaya Herrera y el Charco Nariño. Y esta es, sí, su ubicación. No sé si se me escapa algo más.
No, básicamente es una isla continental, como muy bien lo describió ahí la colega Laura, y ya está, pues un hábitat muy especial para nosotros como los académicos e investigadores. Creo que a mí se me olvidó decir que pertenezco al departamento de biología de la Universidad del Valle, creo que ese pedacito me faltó. Y pues adicionalmente hago parte del comité científico de Gorgona, pero es una isla continental, digamos que dependiendo de si la isla está conectada o no al continente, pues asume ese nombre, porque hay islas que son islas oceánicas que no están conectadas directamente a la placa continental. Entonces creo que por lo demás estamos bien. Bueno, digamos, quiero agregar otra cosa, y es que sí, es la única isla de esas dimensiones continental que tenemos en Colombia, porque la otra isla del Pacífico es Malpelo, pero esta es una isla oceánica que queda a 500 kilómetros de la costa. Entonces hay otras islas sí en el Pacífico, pero no de las dimensiones pues de Gorgona. Yo me imagino que Laura quiere meterse un poco en el tema. Sería muy interesante, Juan David, porque yo casi nunca oigo este tema en las discusiones, pues porque todo ha sido como muy sectorizado y unos hablan por aquí, otros hablan por allá. Hace poco en una reunión de comité científico yo dije, bueno, ¿por qué no armamos un coloquio o un mini simposio para hablar de Gorgona con datos estructurados y posiciones muy bien fundamentadas, digamos, desde el punto de vista científico? Pero hay algo bien interesante con lo que acabamos de connotar, y es el tema de la biogeografía de islas, o sea, el tema de la teoría insular. ¿Qué implica ser una isla continental y qué implica ser una isla oceánica? Y las islas, digamos, son desde MacArthur y Wilson, que fueron los que propusieron esta teoría, y adicionalmente en algún momento fueron considerados locos porque nadie les creía en el mundo académico de que ese cuento de la teoría insular, etcétera, etcétera. Pero, digamos, fue tomando fuerza en el siguiente sentido, y es que las islas se comportan como un modelo de lo que puede ocurrir en el continente a una escala mucho más pequeña. Obviamente va a haber muchas más especies en una isla más grande, y va a haber muchas más especies si la isla está más cerca al continente o más lejos de ella. Y ese equilibrio, digamos, entre extinciones y migraciones es lo que hace que estos ecosistemas se conviertan en algo muy especial. Estoy hablando básicamente del tema terrestre porque yo no soy marino, o sea, yo debajo del agua, lo mío, mi experticia está por encima. Entonces, pero podemos hablar, o sea, de la teoría insular y la importancia que tiene Gorgona desde este punto de vista para entender los mecanismos que ocurren dentro de la isla, ya sea con organismos marinos o con organismos terrestres, y cómo podemos aplicar todo lo que ocurre en la isla sobre los efectos que ocurren en los continentes. Entonces, por ejemplo, un bosque aislado por una carretera actúa, Juan David, como una isla también, porque ya se generó un efecto de aislamiento. Entonces, pero bueno, aquí no vamos a hablar de teoría insular, solo era para ponerlos en contexto. No, pero sin embargo todos estos aportes, comentarios que puedan hacer dentro del campo, del área de conocimiento que les respecta, importantísimo, porque precisamente se trata de darle todo este tipo de herramientas y elementos a la gente que quizás no conoce mucho, que entra a un tema en el que opina todo el mundo sobre absolutamente todo, y quizás son más las dudas que las claridades que quedan respecto al tema, profe. Así que bienvenida a todo ese tipo de aportes y de intervenciones, y muchísimas gracias. En este mismo orden de ideas, me gustaría preguntarles a todas las tres personas invitadas, ¿cuál es la importancia ecológica que tiene la isla? ¿Cuáles son los ecosistemas y diversidad que ella alberga? ¿Qué especies vegetales, animales o las diversas formas de vida que conviven allá? ¿Y cuál es su estado actualmente allá en la isla? Bueno, en Gorgona convergen dos de los ecosistemas más productivos del trópico y más biodiversos, que son los arrecifes coralinos y la selva húmeda tropical. Entonces nos situamos en ese contexto, ¿sí?, para empezar a desglosar como toda la biodiversidad terrestre y marina que alberga Gorgona. Además, hablando de los arrecifes coralinos, son el arrecife coralino más conservado y desarrollado del Pacífico Oriental Tropical, es decir, desde el sur de México al norte del Perú,
no hay arrecifes coralinos como los que se encuentran en Gorgona, y de ahí se desprenden una serie de especies pues, que viven allí, ¿cierto? Tortugas marinas, tiburones, peces. ¿Y por qué es importante? No solamente en función de la biodiversidad, sino del sustento de las comunidades. Gorgona, por ser un área protegida, mantiene el stock pesquero de la región, ¿sí? Es decir, garantiza la seguridad alimentaria de las comunidades del litoral. Además, es una isla donde convergen especies migratorias, o sea que es un refugio en medio del mar para estas especies donde descansan, se reproduce, o sea, cumplen un ciclo muy importante de la biología de estas especies. Podemos entrar en detalle más adelante. Y bueno, eso digamos por ahora, para que mis compañeros complementen. Ginny. Bueno, entonces sí, como dijo Lau, pues nos vamos a la vida de Gorgona desde el ecosistema terrestre y desde el ecosistema marino. Entonces digamos que a modo general vamos a encontrar con una isla que tiene una historia, ¿sí? Que es muy importante resaltar de cómo es que se ha llegado allí, a este punto, porque Gorgona hace tiempos, pues como todo el mundo sabe, fue conocida sobre todo por ser una isla prisión. Cuando esto ocurrió por 20 años, pues la isla sufrió grandes impactos ecológicos, ¿sí? Entre estos, pues el 70% de la isla fue deforestada. Entonces, lo que vemos hoy en día, después de casi 40 años de recuperación, es un bosque húmedo tropical, ¿cierto? Que está en proceso de recuperación natural, y de allí su importancia a que siga en este proceso, pues, de sucesión, a que siga recuperándose. Y en cuanto al ecosistema marino, los arrecifes de corales que fueron muy afectados, pues en estos momentos se encuentran también en un estado de recuperación. En Gorgona, estos arrecifes de corales hay especies que crecen milímetros por año, ¿sí? Entonces, tener los dos arrecifes más desarrollados en el Pacífico Oriental tropical no es solo que haya allí una gran fuente de vida, de zona de crianza, levinaje y reproducción de muchas especies de peces importantes para el stock pesquero de la región, sino que además los arrecifes de corales que están allí y que se han venido recuperando, pues nos datan, ¿cierto?, del estado en que tiene que seguir la recuperación de estos ecosistemas, y que se quiere además que en algún momento pues se puedan unir estas dos franjas grandes de estas comunidades que están actualmente, son los dos arrecifes más grandes, pero están aislados entre sí. Entonces eventualmente en muchos años lo que esperamos es que sigan creciendo y desarrollándose estas comunidades de arrecifes. Entonces, bueno, sí, digamos que lo que decía Lau de las especies altamente migratorias, pues Gorgona hace parte de este corredor marino que es importante para especies, por ejemplo, desde Isla Cocos, ¿sí?, Coiba, Panamá, Galápagos, y todo ese corredor marino es bien importante para especies como por ejemplo tiburones ballenas que llegan a Gorgona, por ejemplo tortugas marinas, ¿sí? Entonces allí justamente en esa parte centro-oriental de la isla es donde converge gran parte de la vida marina, que es prioritaria para conservar. Cuando tú formulas la pregunta, a mí me surgen cientos de respuestas. ¿Por qué? Porque tú vas a encontrar en cada uno de nosotros un mundo completamente distinto. Por ejemplo, yo te dije hace poco que yo me consideraba experto en anfibios y reptiles, ¿cierto? Eso es herpetología. Y a pesar de yo trabajar en ese grupo, por ejemplo, yo no trabajo mucho con las tortugas marinas, son reptiles, pero no he dedicado mi vida a trabajar con tortugas ni terrestres ni marinas. Obviamente sé qué son, cuántas especies hay y todo eso, pero yo no sería la persona más indicada para hablar de tortugas marinas, porque hay otras personas en el comité o en el grupo de trabajo que tenemos que antes de toda su vida trabajando en eso. Entonces, cada investigador, pues tú dijiste cuántas plantas hay, cuántos anfibios hay, cuántos reptiles, o sea, yo no te puedo decir cuántas plantas hay en Gorgona porque no es mi especialidad. Claro, lo puedo leer, buscar y te doy el dato, pero sería muy bueno que cada especialista pudiera decirte, mira, es esto, esto, esto. Y por eso, digamos, dedicamos nuestra vida a estudiar ciertos componentes. Entonces, en ese orden de ideas, yo sigo viendo a Gorgona personalmente como un enclave muy importante desde el punto de vista de la conservación. Y creo que todos los que hacemos parte o los que hemos trabajado, hagamos parte o no del comité científico, que hayan tenido la oportunidad de visitar Gorgona, se dan cuenta de ese proceso. Digamos que aquí hay un proceso muy interesante y todo el mundo sabe que Gorgona fue una prisión en algún momento y después de eso fue un parque
y todo ese tiempo debemos como acumularlo y sumarlo como un proceso de recuperación de la isla. Hubo muchas alteraciones, se cortó mucha vegetación, seguramente hubo muchas alteraciones, seguramente hubo también pesca para procesos internos de la isla. Digamos, todo ese tiempo desde que dejó de ser prisión y ha sido parque, ha habido un ecosistema en recuperación. Y es un pequeño tesoro, por decirlo de alguna manera, que nos permite entender cómo las especies se recuperan. Ese equilibrio que te hablé ahora de la teoría insular o de la geografía de islas, el hecho de que hayan investigadores... Mira, yo te voy a ser lo más sincero del mundo. Yo conozco Gorgona hace muy poco tiempo. O sea, yo entré a Gorgona por primera vez en el año 2016. Trabajé 5 años de seguidos, hasta el 2021, y ahí están mis datos. En esos 5 años, rápidamente logré publicar una nueva especie con un colega canadiense, pero que es profesor en Brasil. Publicamos una nueva especie de rana que se llama Leucostetus siapida, y hay muchas cosas más por describir nuevas en la isla, hablando de anfibios y reptiles. Yo sé que hay otros colegas que seguramente tienen otras cosas, yo personalmente tengo otras cosas por describir. Entonces, si yo pusiera eso en números, digamos, nuestro colega anterior habla de que hay cerca de 44 especies de anfibios y reptiles en Gorgona. Son más, porque nos faltan describir algunas cosas, organizar algunas otras cosas, etcétera. Pero yo te puedo decir que en los datos de mis 5 años de trabajo, o sea, de mis compañeros y yo, mi grupo de trabajo y yo, más o menos estamos hablando de 29 especies de reptiles y 13 especies de anfibios, pero esto tiene una connotación. O sea, yo muestré en unos trayectos muy específicos, y imagínate tú una línea de 300 metros, pues dependiendo de si el bosque se abre o se cierra, si entra una quebrada, lo que sea, como haya definido yo un transecto, y unas parcelas permanentes, que es un área determinada, di tú de 5 por 5 por 5, ¿sí o qué? Y siempre yo, en esos 5 años, fui más o menos 2 veces por año a muestrear esos sitios. Y en esos sitios mis cuentas dan eso. 29 especies de reptiles registré y 3 especies de anfibios en esas áreas. Eso no da 44, da un poquito menos. Pero yo tengo que sumarle las especies que no vi y que otros investigadores han visto. Pero entonces, ¿qué me permite a mí monitorear la isla de esa manera? Que es lo que hacemos normalmente los académicos o los científicos. Es que si yo voy a los mismos sitios y muestreo exactamente igual, yo puedo comparar los datos de lo que ha ocurrido, los cambios que han ocurrido. Entonces, como para llevarte un poco a connotación, digamos, yo entiendo que, ya dije que desde el 2021 no entro a la isla, ¿no? Y parte de no entrar a la isla es como todo este problema, que aquí, entonces, y además porque necesitamos recursos, ¿no? Y eso era un convenio con Parques, donde nos apoyó para sacar y generar la línea base de las especies presentes de anfibios y reptiles en la isla, cosa que está muy interesante. Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo sí vi, le mostré aquí a mis colegas anteriormente, es que hay un cambio en la composición y en la estructura del ensamble de anfibios y reptiles. Cuando digo ensamble, Juan David, me estoy refiriendo a las especies de anfibios presentes en las áreas que yo muestré. Cuando digo ensamble de anfibios, cuando digo ensamble de reptiles, me estoy refiriendo a lo mismo, solo con reptiles. Entonces, ¿cuántos reptiles, cuántas especies vi, lagartos, culebra, tortugas, lo que haya visto en esas áreas? Entonces, digamos, si yo pongo eso en gráficas, uno ve que la gráfica viene así, se está portando bien, y llega un momento, a partir del 2020, cae la gráfica. Por ejemplo, de la presencia de anfibios. Ellas en algún momento me preguntaron, ¿y por qué ocurre? Y le dije, a mí lo que se me ocurre que pudo haber ocurrido, si no hubo un efecto de cambio climático, unas temperaturas muy tenaces, etcétera, es que ha habido cambios en la forma de un sendero o de la sitio donde yo trabajaba, y eso hace que ciertas especies no tengan la capacidad de tolerar esos cambios, o sea, o se retiran, uno piensa que se retiran, pero pueden morir también, y ese espacio es invadido por otras especies que sí soportan esas condiciones. Entender esa dinámica que yo creo que la estoy resumiendo de una manera sencilla, creo yo, puede ser que todo el mundo esté más enredado que un diablo, pero haciendo este ejercicio, eso es lo que nos permite a nosotros en el futuro poder comparar las cosas, ¿cierto? Poder medir los efectos de algo. Entonces, cuando yo digo que es algo medio tacita de té, medio muy, es porque el equilibrio ahí es muy fino. Entonces, si nosotros rompemos los equilibrios de la isla, estoy hablando de la parte terrestre, pero estoy seguro que ocurrirá lo mismo en la parte marina.
sea, si nosotros generamos un efecto fuerte sobre ellos, o suave, cualquier efecto, siempre va a tener unos efectos, en este caso la mayoría de ellos negativos, más que positivos. Entonces, no sé si di muchas vueltas explicando, pero creo que tiré datos y algunas cosas importantes allí para la discusión. Muy bien, Wilmar. Bueno, Laura quiere complementar algo ahí, adelante. Sí, digamos, en términos generales, los anfibios son un grupo biológico muy importante porque son bioindicadores del estado de salud, ¿cierto?, de los ecosistemas terrestres, ¿cierto? Entonces, por eso lo que decía el profe, si hay unos cambios allí, ellos son muy sensibles a estos cambios. O sea, si las poblaciones o comunidades de anfibios cambian, es porque algo está pasando en ese ecosistema, ¿sí? O sea, te indican. Y eso es lo que se está viendo en este sendero que hablaba el profe, es un sendero que conduce hacia la torre, o sea, hacia la cima más alta del parque de Gorgona. Es el Cerro La Trinidad, donde ya está instalada la torre, donde habría un radar, y este es un sendero de 2.5 kilómetros más o menos, que conduce desde el poblado hasta el cerro. Entonces ya se empiezan a evidenciar esos cambios por el constante uso. Es un sendero que estuvo cerrado al público por cerca del 86 hasta el 2019, solo era usado por investigadores eventualmente y por los guardaparques para hacer un mantenimiento, bueno, en el cerro había una repetidora pues de comunicaciones muy pequeña, muy pues rudimentaria para no generar impacto ni nada, y ya a partir del 2019 empieza a haber un uso constante por parte de integrantes de la Armada Nacional, ¿sí?, para llevar combustible hacia esta torre. Sucede que aunque no funcione el radar, el suministro de energía, hay unos equipos allí que deben, digamos, estar en constante funcionamiento para evitar su daño, dadas las altas condiciones de humedad, ¿ya? Entonces, han tenido que, desde el 2019 hasta la fecha, trasladar combustible a Lomo de Infante por un sendero, además donde las condiciones no son fáciles, a pesar de que es corto, pues hay condiciones de humedad, uno se resbala, bueno, en fin. Entonces ya ha habido un deterioro. Y por otro lado, para cerrar, Gorgona alberga cerca de 30 especies entre muchos grupos biológicos endémicas y las que faltan por describir, como decía el profe. No solamente en el área terrestre, sino marina. Endémicas quiere decir que solo viven en este lugar del mundo y tienen características y comportamientos muy, muy puntuales. Por ejemplo, recuerdo una especie de insecto, es un grillo, que tiene el canto más alto del reino animal, por ejemplo. O sea, no es para nada menor lo que tenemos en Gorgona, ¿sí? Y así podemos contar 1000 historias científicas de las características de estos grupos. Sí, yo para redondear esto, porque nuevamente, cada investigador es un mundo distinto, ¿sí? Y yo no quise utilizar el hecho de que los anfibios son indicadores de calidad. Realmente casi que o sea, si tú le preguntas a un especialista de mariposas, va a decir, las mariposas son muy buenos indicadores de calidad. El hecho es que tu experticia en un tema te hace tan experto que tú puedes decir, mira, si esto cambia así, es porque hubo un efecto positivo o negativo de estas condiciones. Entonces, el ictiólogo te va a decir, mira, tal especie está, digamos, tenemos esa capacidad. Obviamente por ahí alguien dijo que los científicos no siempre tenemos la razón. Pues claro, obviamente muchas veces nuestras investigaciones nos dicen, no, esto no es por aquí. Entonces, seguimos por otro lado, ¿cierto? Pero la información acumulada que tenemos en este momento en Gorgona, de la cantidad de investigadores que hayan del comité científico o no, nos permite de alguna u otra manera decir, mire, es que no, o sea, incluso filosóficamente creemos nosotros que una estación o una subestación, o como quieran llamarlo, de guardacostas, filosóficamente no es compatible con un área protegida como es Gorgona, ¿cierto? No. O sea, nosotros desde el inicio, que creo que es una pregunta que viene luego, pero nosotros desde el inicio como comité científico hemos dicho, no vemos que esto cuadre de ninguna manera porque entendemos cómo funciona, cuál es el mecanismo, etcétera, y las posibles implicaciones que esto va a tener. Y lo estamos diciendo ahorita, y seguro que si siguen insistiendo en el proceso y lo hacen, pues luego lo que vamos a ver es a decir, mire, es que se los dijimos, esto iba a pasar, esto ocurrió.
¿Por qué? Porque les dijimos que esto iba a afectar aquí, aquí, acá. Entonces es más o menos esta película, pero nuevamente, digamos, lo importante es resaltar que Gorgona es un área muy importante para la conservación, tanto en la parte terrestre como en la parte marina. Listo, yo quería aquí entonces, digamos, para todas las personas ponerlo así, en resumidas. Entonces, digamos que la importancia ecológica de Gorgona es que primero pues tenemos dos de los ecosistemas más biodiversos, que son bosques húmedos tropicales y arrecifes coralinos, ¿cierto? Entonces, segundo, además que encontramos especies de todo tipo, muy importantes para conservar, muy estratégicas en este sentido, especies de importancia biológica, especies de importancia hidrobiológica, especies de importancia para el stock pesquero de la región y para especies amenazadas. Entonces tenemos también especies endémicas, es decir, que solo encontramos en esta parte del mundo, pero además también encontramos especies que se encuentran catalogadas, ¿cierto?, como amenazadas, en peligro de extinción, en peligro crítico de extinción, y es justamente estas condiciones y esta fragilidad que nos menciona el profe, pues las que permiten que sostenga en un equilibrio muy fino, que esto sea la casa de especies que se encuentren hoy en día en grave riesgo, digamos, de dejar de existir. Por eso también es la importancia de defenderlo, ¿cierto? Como una casa de las especies silvestres, una casa para la ciencia, una casa para contemplar cómo una isla se recupera naturalmente, y para la educación, para el turismo, digamos, en ciertas condiciones. Allí siempre tenemos unas opiniones un poco diferentes de a dónde lleva el turismo y desde dónde queremos, desde la investigación, pues soñamos con Gorgona, ¿cierto? Entonces, pero digamos que es todo, menos esperamos que sea una casa que se destine para operatividad militar, ¿cierto? Digamos que eso cambia el objetivo, el sentido de lo que es en estos momentos Gorgona y se ha convertido. Ya para cerrar esta parte, en otras palabras, Gorgona es un laboratorio viviente. O sea, es el lugar donde uno estudia la vida misma. Y es eso, la lucha y la defensa es por la vida. Eso es lo que nos convoca hoy aquí. Durante ya 9 años, desde el 2016 hasta ahora, ha sido esa lucha por la vida misma. Y razón por la cual Gorgona es llamada la Isla Ciencia, y también no solamente es la Isla Ciencia, sino un territorio étnico, un territorio ancestral, que eso ya lo tocaron pues las comunidades. Perfecto, sí. Me disculpan si de pronto soy muy insistente con el tema de la importancia de la isla, porque quizás a nosotros las personas de citadinas del área urbana pues no concebimos ni vivimos lo que ustedes viven, lo que viven los lugareños, las personas que confluyen en la isla. Y es porque yo siento que, haciendo una lectura de pronto en redes sociales, en la opinión pública, es que hay una mirada como muy egoísta de parte del ser humano, como antropocentrista, y no sé si de pronto se podría enfatizar un poco en la importancia que tiene para la vida, en la importancia que tiene para la isla misma, para el país, etcétera, la conservación de este Parque Nacional Natural. Laura. Sí, esa pregunta es muy interesante, porque yo que estoy parada en una ciudad, los millones de colombianos que nos sentamos, ¿cierto?, desde la urbe, ¿no?, donde allí habitamos la mayoría, ¿cierto? ¿Cómo me puede afectar a mí que hagan una construcción en un parque nacional como Gorgona, o en cualquier área protegida, ¿sí?, o no protegida, y que sea de importancia biológica? Creo que hay que entender algo, y es la conexión, o sea, que nosotros como especie humana tenemos. Nosotros no estamos por fuera de ese equilibrio natural, ¿sí? Hacemos parte de, y creo que ha habido una desconexión histórica, ¿sí?, de nuestra especie con las demás especies, y nos hemos olvidado de coexistir, de cohabitar con los demás, ¿ya? Entonces hacemos parte de este gran equilibrio, y lo que pase con la naturaleza nos va a afectar a nosotros. Es que es un atentado contra nosotros mismos, ¿sí? Todos dependemos de todos para vivir. Entonces, Gorgona es un sitio que además le aporta a la mitigación del cambio climático. Cierto tiempo del año es un sumidero de carbono. Hoy estamos en una crisis climática
que es alarmante, ya hoy por hoy convoca a países enteros para ver de qué manera se pueden reducir las emisiones de CO2 y Gorgona le contribuye a esa mitigación, ¿cierto? Además de todo, me gustaría resaltar que es un territorio étnico del Pacífico colombiano que contribuye a esa mitigación, o sea, no es para nada menor dónde está ubicado, y que creo que se enmarca muy bien en esta COP16 que se viene, ya, bien lo decía el presidente, el Chocó biogeográfico es uno de los sitios más biodiversos del mundo. No nos debemos olvidar de eso, ni como especie humana, ni como lo que representamos en nuestra sociedad. Científicos, sociedad civil, políticos, de todas las índoles. Entonces, creo que es eso, es un llamado a esa reflexión. Definitivamente, creo que todos entendemos los efectos negativos que se están generando por cambios en los ecosistemas, por las quemas, la deforestación, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos a Gorgona como la isla ciencia, como no porque sea solo para la ciencia, eso no quiere decir, sino porque es un laboratorio, como lo dijo Laura hace un rato, un laboratorio viviente en el cual podemos tomar datos biológicos, tanto marinos como terrestres, para comprender un poco los efectos de lo que pasa en la zona continental. También podríamos hacerlo al revés, ¿cierto? Pero dado que ya se lleva tantos años de trabajo ahí, hay investigadores que llevan 25, 30 años tomando muestras en la zona marina, no sé si en la terrestre, no sé si hay datos de tanto tiempo, pero el hecho es que nos permite de alguna manera comprender los efectos que puedan ocurrir. Entonces, incluso el tema aquí es que desde que yo voy a Gorgona siempre yo he visto allá militares, o sea, policía y ejército, lo que es que ahora quieren hacer unas obras que no hacen parte del establecimiento en este momento, ¿cierto? Yo no tengo nada en contra de los militares, absolutamente nada. Lo que creo es que esas obras no son necesarias para la isla, pues porque van a generar unos cambios que no deberían generarse, o sea, es de mantener es así, incluso mejorar las condiciones de la isla. ¿Para qué? Para que la gente, incluso, obviamente el turismo es importante para Gorgona, ¿cierto? Van muchos turistas y que mucha gente en Colombia pueda visitar la isla y entender las cosas que nosotros estamos tratando de decir. Es que tú caminas en un sendero de la isla orientado por un guardaparques y vas a ver cosas que tú no ves en Cali, o sea, vas a ver ranas, serpientes, lagartos en abundancia, que eso es típico de las islas. Adicionalmente, lo que te hablaba ahora de la teoría insular, hay muchos lagartos que son muchas especies, no solo de lagartos, sino de animales que son muy abundantes en las islas, precisamente por esa condición de estar aislados y que normalmente a veces no tienen ningún tipo de predador, etcétera. Entonces tienen poblaciones muy abundantes y un bajo número de depredadores. Entonces ahí ocurren cosas tan interesantes que debería mantenerse como un laboratorio viviente y mantener esa estructura, incluso mejorarla, pero pensando en la conservación. No, pues imagínate que puede ser un radar. Si en Cali peleamos, o en las ciudades, que para que no instalen más antenas de celulares por el efecto que tienen las antenas sobre los humanos, entonces imagínate dar un radar sobre una condición natural, etcétera, con personas que tienen que estar subiendo y bajando, que tienen que estar vigilando, porque ya pues hay otras connotaciones en ese espacio donde tú normalmente andas muy tranquilo, muy libre. O sea, digamos, el mayor riesgo que corres en Gorgona, en la parte terrestre, por ejemplo, sería encontrarte una serpiente venenosa como una talla X, una botrop, ¿sí? O caerte y golpearte, pero digamos, ese es como el riesgo más. Ya en la parte pues marina o acuática sí seguramente tienes algunos riesgos más, pues para mí ese mundo es un poco desconocido, entonces ahí no. Digamos que una de las cosas que más sorprenden a las personas, ¿cierto?, que se acercan, que conocen Gorgona y que vienen del interior del país, de las ciudades, es que nunca en la vida, o expresan como la felicidad infinita de que nunca en la vida hubiesen experimentado qué es la vida silvestre, ¿sí? Y cómo se contempla de una manera tan cercana, porque es que es lo que pasa en Gorgona, se puede observar la vida silvestre de una manera
muy cercanas sin estar perturbando, ¿cierto? Necesariamente, y las especies están allí existiendo tranquilamente. En el caso, por ejemplo, del ecosistema marino es uno de los pocos lugares que existen donde tú puedes desde la playa ver las ballenas, ¿cierto? Están ahí, desde ahí no es que las veas lejos, no, las ves súper cerquita, las ves ahí descansando, las ves justo ahí alimentándose, saltando los ballenatos. Ellas dan conciertos ahí, tú medio sumerges los oídos un poquito, no tienes ni siquiera que estar en lo profundo del mar ni nada, ahí desde la orilla, solo flotas y metes los oídos y se escuchan las ballenas permanentemente cantando. Los delfines pasan todo el tiempo, entonces las tortugas marinas salen ahí a la orillita de la playa a alimentarse porque se alimentan de la vegetación que viene de la parte alta pues de Gorgona, viene de las quebradas. Entonces es algo que ocurre y que en qué lugar del mundo tú tienes la oportunidad de ver, ¿sí? Es como no puede ser que cambiemos eso, ¿cierto? Porque obviamente no va a haber una coexistencia de lanchas que van y vienen constantemente por operatividad militar en un mismo sentido, donde ahí va a habitar ballenas, delfines, tortugas marinas, peces demersales, rayas, tiburoncitos de arrecife. O sea, no hay forma de que coexista esta contaminación de ruido que va a existir, las probabilidades de derrames de combustibles que van a terminar llegando a los arrecifes de corales, ¿sí? Obviamente con el tiempo las condiciones van a cambiar tanto que el paisaje que vamos a ver no van a ser delfines, ballenas, tortugas y todas las especies de las que estamos hablando, sino que vamos a ver un lugar prácticamente desolado con el tiempo. Obviamente las especies se van a desplazar, no van a quedarse donde el lugar represente un riesgo para ellas y sus crías. Entonces, bueno, yo creo que la gran lección de vida que da Gorgona es cómo se siente volver a ser una especie más, porque ahí quedas inmerso entre una especie más. Eres una especie más habitando con otro montón, y eso es lo que queda como claro. Hay algo que es importante resaltar y es la importancia de mantener estos lugares conservados. Nos permiten tener un planeta más sano, ¿sí? Más saludable y poder habitar en él. Hay una frase que yo siempre he tenido en la cabeza, que aprendí hace tiempo, y es: no importa en qué lugar del mundo te encuentres, siempre los océanos nos van a conectar, ¿sí? Es decir, el 50% de oxígeno que nosotros respiramos viene de los océanos. Entonces, es un lugar donde proviene la vida y es un sustento para la vida de todo el planeta. Y áreas como Gorgona contribuyen a eso. Perfecto. Entrando ya un poco en lo que va a ser el proyecto, que le puedan comentar a la audiencia, ¿cuándo nace este proyecto? ¿Cuándo nace la iniciativa, la presentación? ¿Y en qué consiste como tal todo el proyecto de la construcción? Aunque hablan de una remodelación, si de pronto pueden dar claridades sobre esta categoría que ponen ahí y que nos puedan comentar alrededor de qué compone todo este proyecto de la estación de guardacostas en la isla. Sí, bueno, contexto general muy rápido es que esta es una licencia que se expide en 2015, es solicitada por el Ministerio ejecuta la Armada Nacional y es financiado por INL, que se llama International Narcotics Law, de la Embajada de los Estados Unidos, y incluye varias obras. Una obra es un muelle marítimo de cerca de 172 metros de largo, donde se incluye hasta la parte flotante, y se caracteriza porque va a tener cerca de 100 pilotes o más. También incluye una torre que llevaría un radar, incluye un bloque de alojamientos que tiene que ver pues con todo lo que implica tener allí un cuerpo pues de la Armada Nacional. Incluso hay una sala de inteligencia también, o sea, todo esto va a componerse o va a estar allí, y un tanque de almacenamiento de 6.000 galones y para la Armada Nacional y 1.000 galones para parques nacionales. Pero el muelle tiene, no es, digamos, hay que entender bien la infraestructura de cada obra. El muelle va a tener conectado, o tendría conectado, todavía no aseguremos esto, tendría conectado unos tubos, ¿cierto? Desde la zona, pues desde el hangar, desde el tanque hasta la parte final del muelle para abastecer a las lanchas militares. O sea, el propósito principal de este muelle es para estas lanchas militares que
incluye varios tipos de lanchas y las principales son unidades de reacción rápida, ¿ya? Entonces esto en términos generales. Y hasta ahora se ha construido la torre, no tiene el radar, esta se empezó a construir en el 2019, terminó en 2021 y esto es. Sí, entonces tendríamos que son 3 obras, ¿cierto? Más unas obras complementarias. Todas tienen, digamos, incidencia, ¿cierto? Sobre ambos ecosistemas, sobre ecosistema marino y ecosistema terrestre. Hemos ya visto algunos impactos indirectos de los adelantos que se llevan hasta el momento, principalmente en el ecosistema terrestre. Entonces, bueno, digamos que desde lo que es el hecho de que sean estas 3 obras, cada una, ¿cierto? Como con un impacto, como decía el profe Wilmar, digamos que aquí lo más importante es la forma en que se ha podido también demostrar con cada experto, es decir, cada persona que ha venido trabajando en la isla por más de 30 años, ¿cierto? Ha emitido también pues desde su criterio lo que piensa respecto a este proyecto y digamos, el estado de intervención, el nivel de intervención que requiere para estar en cada uno de estos lugares en la isla. Entonces digamos que para el ecosistema terrestre, como ya lo explicó el profe Wilmar, pues desde el 2020, ¿no? Los datos, los resultados cambian, se puede ver un cambio ahí. Y no solamente también con anfibios y reptiles, sino que además hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, para haber construido esto se tuvo que haber movido también la comunicadora de parques, se taló parte de la cima de la montaña, que era una zona natural de recuperación. Entonces, bueno, digamos que cuando nos dice el Ministerio de Ambiente que son obras nuevas, nosotros no entendemos cómo puede ser posible que públicamente se diga algo así, cuando en realidad ninguna de las obras son nuevas, ¿sí? Digamos que cuando ellos dicen que hay que hacer unas adecuaciones habitacionales, hablan de que las casitas que están en estos momentos dentro del poblado, se van dicen que a reconstruir, realmente allí se tumban estas casas, se van a tumbar. Y la demanda, ¿cierto? Lo que sabemos que las demandas de lo que implica una intervención por seguridad nacional y todo lo que implica siempre para la Armada, pues son construcciones grandes, es decir, estas adecuaciones habitacionales desde donde se le va a dar manejo, junto con todo lo que nos decía Lau también de sala de inteligencia y toda esta parte administrativa, implica que sobre las casitas que van a tumbar, pues van a construir unas edificaciones y que ellos tienen ahí sobre planos que son de unos 2 pisos y bueno, ahí para empezar, ¿cierto? Pero después sabemos que con el tiempo la presencia militar por seguridad nacional y todos los temas que se manejan allí van a demandar más cosas. Es obvio que luego van a terminar necesitando X o Y cosa además para poder dar abasto a las necesidades que tengan ya en este sentido de operatividad. Ahora, cuando hablamos entonces digamos que lo único que estaba son estas casitas que se van a tumbar para construir estas otras edificaciones. Ahora, la torre no estaba, eso es una obra completamente nueva y es una obra que ya comenzó y ya se hizo y está solo la parte de la torre, pero no quiero que la gente se desanime y crea que porque ya está la torre, entonces el resto del proyecto, eso ya fue, no. Quiero que veamos esto también con una objetividad de que se llevan desde el 2015 hasta el día de hoy y esto no se ha llevado a cabo por completo, es precisamente porque esta lucha ha podido detener de muchas maneras, ¿cierto? Este proyecto porque ha sido evidente toda digamos, la no viabilidad, al menos desde la parte ambiental, ¿cierto? Y las comunidades han demostrado también desde lo social todo lo que se ha vulnerado. Entonces, por eso es que no han podido hasta el día de hoy llevar a cabo, ejecutar el proyecto, porque se la pasan más que todo el tiempo de reforma en reforma, de adecuaciones, de exigencias que la hace y siempre están en permanentes cambios y mejoras, digamos, que vienen por partes de exigencias, no de que el proyecto mejore como tal. Ahora, y en el ecosistema marino, cuando se nos dice que el muelle es sobre pilotes ya hincados, en Gorgona no se han hincado pilotes, toda la parte oriental de la isla no han habido nunca intervenciones de pilotes que se hinquen sobre el lecho marino. El muelle que hubo fue un muelle de madera y hace ya 40 años no existe ese muelle, pues ya dejó de estar presente y ese muelle está un poco más cerca de los arrecifes de corales, es decir, ahí no es donde se va a construir el muelle para decir que es que se va a mitigar el impacto al construir sobre algo ya construido.
Donde se va a construir el muelle es una playa que no se ha intervenido, si es una playa donde por lo regular llegan a desembarcar las lanchas, que son lanchas de parques nacionales y de concesión turística, también algunas veces pues las que necesita que lleguen de cuando llega la armada de sus procesos, cuando llegan los policías, y digamos que entonces no hay construcciones previas para decir que este proyecto viene a ser, es una reconstrucción. El muelle es una obra también completamente nueva que se quiere poner justo en la parte centrooriental, que es donde principalmente también tenemos presencia de toda la fauna marina que hemos venido hablando. Pues lo que pasa es que el momento suena como más papista que el Papa, ¿no? Dice por ahí. Entonces, a ver, estoy recordando un proyecto que tuve hace poco aquí con el Grupo de Investigación de Ecología Animal sobre el efecto de las carreteras sobre el atropellamiento de la fauna silvestre. Eso es un proyecto a escala nacional que hay en este momento en Colombia, que lo vienen desarrollando diferentes departamentos. Eso fue un convenio que tuvimos entre la CBC y la Universidad del Valle, y lo desarrollé aquí en las carreteras primarias, secundarias y terciarias del Valle del Cauca, y le mostramos esos resultados. Entonces, para hablarte de efectos, tenemos muchísimo tiempo. Entonces yo te... Por ejemplo, lo que implica una nueva... más papista que el Papa. Eso implica que van a llegar ciertos insectos allí, y eso va a cambiar la composición y la estructura de las especies ahí, porque hay especies que se aprovechan de esa fauna que llega allí. Entonces hay cambios, todo eso genera cambios. Entonces imagínate ver un muelle, el efecto del producido por los sonidos de los motores, por ejemplo. Entonces, intervención por ruido, ¿sí? Entonces, el efecto acústico generado por los motores sobre las comunidades acuáticas que utilizan la acústica, por ejemplo. Y creo que todas oyen. Entonces, ahí hay un otro efecto. Adicional, personas que estén caminando constantemente por unos senderos, ¿qué implicaciones tienen? Entonces, se va a volver más barro, se va a volver más pantano, se va a ampliar el espacio. Eso va a hacer que entre más luz, que haya menos humedad, como hay más luz, entonces hay más radiación, más caliente. Eso implica que las especies se van a reacomodar, si es que se pueden reacomodar, porque ojo, que nosotros decimos, no, impactamos aquí y ya se van para otro lado. No necesariamente eso pasa. Hay especies que no toleran ese tipo de cambios y desaparecen. Entonces lo estamos viviendo en el continente, y ¿por qué no va a pasar en Gorgona? Entonces efectos sí hay, ¿cierto? Entonces cuando a mí ya me hablan de tantos galones de gasolina que van a estar allí, ¿quién dice que no se va a regar combustible en cada uno de los cargues, descargues y ese tipo de cosas? ¿Y qué efectos va a tener ese combustible sobre la parte terrestre, sobre la parte marina, esa película, pues lo que sea? Entonces, digamos que ya podemos encontrar todos los efectos que quieras sobre estos tres grandes pilares de esta estación que quieren montar en Gorgona, ¿sí? Okay. Entonces, efectos, claro que los hay. Hay muchos efectos que pueden ser mitigables, pero ¿para qué buscar mitigaciones en un sitio que debería estar dedicado a la conservación? Aquí quiero tomar un ejemplo que es bien que no viene al caso, pero nosotros mismos, de pronto como biólogos, como investigadores, en algunos casos hemos pedido que los militares actúen sobre ciertas áreas protegidas en Colombia. ¿Sí? Si quieres te pongo el caso de lo que pasa aquí en Farallones, en la parte alta, con la minería de oro. El efecto lumínico, el efecto del ruido, el efecto de combustibles regados, etc. El efecto de cambiar la estructura física por el hecho de que caminen 5, 10, 20, 30 personas diariamente sobre un sitio. Todo eso, digamos, incluso pensando en turismo, existe una línea, una disciplina que habla de la capacidad de carga, o sea, cuánta gente puedes meterle tú a un trayecto, a una zona donde van a llevar visitantes. Hasta eso se mide, digamos, para determinar los efectos, porque si no, eso es como si estuvieras metiendo ganado por un sitio. O sea, eso hay que tenerle una cuota moderadora, por decirlo de alguna manera. Pero adicionalmente te decía que en muchos casos nosotros mismos como investigadores hemos dicho, a las autoridades por favor estén atentos por los efectos que se está generando. Por ejemplo, cuando están haciendo talas de bosque, por favor, señores policía, ejército, autoridades ambientales, pónganle el ojo a este tema, que nos están tumbando todos los bosques de la zona X, Y, Z. Y estaba tomando el caso del Parque Farallones de Cali con el tema de los socavones de minería de oro que hay arriba y todos los efectos negativos que hay eso. Incluso nosotros hace 2 años, creo, un estudiante mío y yo
publicamos un artículo sobre la bioacumulación de metales pesados por ranitas en la parte alta. O sea que hay evidencia científica de todo este tipo de efectos y obviamente podemos encontrar, vuelvo y te digo, N cosas para decir, hay efectos sobre esto. Pero digamos que por esas razones, digamos, nosotros decimos, venga, es que es difícil que estas dos cosas coexistan de una manera, digamos, si eso estuviera ocurriendo hace 80 años, uno dice, bueno, ahí está, ¿cierto? Ya se generó un equilibrio, pero es que eso no ha ocurrido y está recuperándose la isla, por decirlo de alguna manera, o sea, está en ese momento donde se están recuperando cierto tipo de ecosistemas, los bosques en la parte continental empezaron a crecer porque se talaron algunas zonas, etcétera, y ya tenemos una radiografía de varios años de cómo ha estado la isla, y queremos como sacudir esa radiografía trayendo un proyecto de este tipo a una condición de estas. Entonces, pues digamos, la pregunta fue desde cuándo yo conozco el proyecto. Entonces yo conozco el proyecto más o menos desde el 2015, 2016, no recuerdo con exactitud, puede ser 2014, que como siendo nosotros comité invitados por el Parque Nacional Natural Gorgona, a mí me invitaron como comité científico a participar allá, y estuvimos en esa reunión y nos socializaron técnicamente pues la licencia, y nosotros, venga, ¿cómo así? Pero entonces, ¿cómo hacía una licencia? Entonces, miremosla, ¿okay? ¿Cómo le hicieron? ¿De dónde levantaron los datos? ¿Cómo es este tipo de cosas? Y desde ese momento hemos dicho lo que creo que estoy diciendo hoy. Yo no soy el vocero del comité científico, pero hago parte de él, entonces incluso creo que estamos a punto de sacar un comunicado como comité y lo vamos a firmar, de que creemos que estas dos cosas no coexisten ahí en Gorgona, ¿sí? Ahí en Gorgona, en este momentico no coexisten por toda, digamos, la historia que se lleva de investigación y académica, y digamos que entendemos los posibles efectos que van a tener gracias a los cambios que se quieren desarrollar para construir este tipo de obras allá en la isla. Entonces eso básicamente es lo que quería decir. Perfecto. Wilmar, ya adentrándonos, digamos, ya que Wilmar dio el pie, adentrándonos en los efectos adversos que van a tener cada una de las obras o de los componentes de la obra, preguntarles a las personas invitadas, según la especialidad en la ciencia que manejan cada una, cuáles son esos efectos, digamos, más graves o más latentes o que más, digamos, más daño van a crear en el ecosistema. Adelante, Laura. Sí, bueno, mi línea de investigación han sido los mamíferos marinos, entonces hablaré con respecto a ellos. En Gorgona hay un registro de cerca de 15 especies, entre ballenas, delfines, lobos marinos. Sí, y las especies, pues, hay dos especies muy frecuentes en el área protegida. Una de ellas es la ballena jorobada, es una especie estelar, es decir, que está cierta parte del año en Gorgona, empiezan a llegar más, e incluso hasta diciembre se van las últimas. Y el delfín moteado. Es una especie que vive todo el año en Gorgona, una especie residente. Sus poblaciones allí se alimentan, se refugian, navegan, utilizan el área para descansar también. ¿Y cuáles son los efectos que puede haber? Bueno, hay que entender dos cosas. Está la construcción del muelle, esta es la obra que impactaría pues, los ecosistemas marinos, y está la operatividad de ese muelle. Entonces, los impactos se deben leer de acuerdo a estos dos momentos del proyecto. Con respecto a la construcción, puede existir un potencial impacto acústico por el encaje de pilotes. ¿Sí? Esto va a ocurrir en un momento, en una ventana de tiempo de cerca de 3 meses, son cerca de 100 pilotes. Hay una serie de variables que no permitirían que la construcción fuera lineal, ¿sí? Una cosa es en el papel, este es mi tiempo, voy a tener 3 meses, pero allí hay una serie de condiciones. Llueve bastante, el régimen de mareas no es como en el Caribe, hay un cambio de mareas también, entonces una serie de cosas que seguramente van a retrasar la obra y no se va a cumplir en el tiempo estipulado, y esto puede cruzarse con la temporada de ballenas. Entonces, como fue una medida que se estableció, hay una medida que se estableció en el 2018, incluso después del licenciamiento, tuvo que ser antes del licenciamiento, esto hace parte de las irregularidades, y es que Parques Nacionales sugirió que esta obra de la construcción no se hiciera durante la temporada de ballenas,
¿ya? Para evitar impactos a las ballenas, pero se les olvidó que existían delfines, se les olvidó que existían tortugas marinas, tiburones y todo el ecosistema marino. Entonces, hay demostración científica sobre el impacto a cetáceos debido a estas construcciones. El sonido en el agua viaja más rápido que en el aire. Y el sentido más desarrollado y más sensible de los cetáceos es la audición, ¿sí? Dependen de ello para hacer todas sus actividades biológicas. Y son por eso muy sensibles. ¿Cuáles son los impactos? Pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Corto plazo puede ser que se estalle el oído y se mueran, ¿sí? Puede ser letal. Y largo plazo puede ser que sufran enfermedades como tinnitus, ¿ya? En donde desorienta a los animales, en donde eventualmente pueden morir. Es decir, los efectos pueden ser no inmediatos, pero sí a largo plazo, o sea, efectos que uno no ve de manera visible. Y como nosotros también las especies, como nosotros la especie humana, ¿sí? Si nosotros no nos alimentamos bien, pues en algún momento nos va a pasar factura ese tipo de hábitos, ¿ya? Entonces lo mismo ocurre con las especies, por eso hay que como conectarse, ¿sí? Tenemos comportamientos muy similares. Entonces, este impacto acústico va a ocurrir. Se han tomado unas medidas donde se supone van a mitigar ese impacto, pero no hemos visto todavía el modelo de propagación acústica para evaluar si efectivamente va a haber una mitigación, ¿ya? O esa mitigación va a ser efectiva. De todas formas, estoy de acuerdo con el profe Wilmar, o sea, ¿por qué ir a un lugar donde, pues, ha estado conservado por cerca de 40 años o más a mitigar impactos? La razón de ser de un área protegida son las mismas especies, son esos ecosistemas, por eso se crean los parques nacionales, para proteger esas especies. Entonces, ¿por qué ir a mitigar impactos a un lugar donde la esencia misma son los ecosistemas? Y ya en el segundo momento, que es la operatividad, la Armada Nacional plantea un tráfico de embarcaciones, recordemos, de reacción rápida para control de narcotráfico, donde pueden ir a altas velocidades a partir de 600 metros de la playa, que es muy cerquita, con motores de 350 caballos de fuerza para hacer sus actividades militares. Y en esta zona justamente descansan mamás con bebés de ballenas jorobadas, tortugas marinas, hay un tránsito constante de tortugas marinas, de delfines, de las mamás y los bebés de ballenas. Entonces, una de las causas de muerte principales de ballenas o de grandes cetáceos a nivel mundial es el choque con embarcaciones por colisiones, ¿sí? Entonces, no es nada menor. Y estamos hablando de un lugar donde Gorgona es único en Colombia, y me atrevería a decir que en el corredor del Pacífico Sudeste lo es también. Es un área protegida donde no está permitido el avistamiento turístico de ballenas, o sea, no hay embarcaciones que las persigan, ¿sí? Y esto fue una medida que se creó en el año 95 como parte del plan de manejo del Parque Nacional para que Gorgona fuera un sitio de descanso antes de la migración a la Antártica y cuando llegaran de nuevo, ¿ya? Razón por la cual se acercan tanto a la playa, es tanto que uno las puede escuchar desde la cama, ¿sí? De noche, cuando todo está en silencio, uno escucha los saltos, incluso los sonidos, mientras están en sus actividades de cortejo. Además de eso, es un sitio en Colombia, esta cercanía a la playa, me atrevería a decir que la comparten con Nutria, pero Nutria no se ve esta entrada de ballenas tan constante como en Gorgona. No todo el tiempo está viendo las ballenas ahí, pegadas, mientras uno está desayunando, almorzando. Su distribución es bastante especial, y esto está soportado por los estudios que se han hecho. Y bueno, eso es con respecto a ballenas y delfines. También a tortugas pasaría lo mismo. Las tortugas mueren por estas colisiones cuando no se tienen cuidado, porque ellas tienen que salir a respirar, ¿ya? Y Gorgona, ¿qué pasa con Gorgona? Los arrecifes coralinos están en la parte oriental de la isla, donde es un corredor constante de todo este tipo de especies. Y pues nos extraña mucho que la ministra de Ambiente y todo el gabinete diga que allí no hay tortugas, cuando esto está ampliamente documentado. Y eso por ahí. Gina o el profesor Wilmar van a añadir algo sobre los efectos. Yo al principio mencionaban, sí, sobre los efectos del radar. No sé si de pronto puedan también abordar el tema. Adelante, Wilmar. Sí, mira, pues
A ver, tenemos varias, creo que mi colega Laura explicó muy bien el tema, pero digamos, hay varias fases, ¿no? Una fase es construir y otra fase es funcionar. Y el funcionamiento como base es que va a ser de hoy en adelante, ¿sí? Desde que ellos lleguen ahí hasta que se vayan, ¿sí o no? Entonces, creo que Laura esbozó alguno de esos, de construir pilotes, de sacar un muelle, de tener lanchas ahí, de salir con esas lanchas supuestamente a velocidad baja hasta un tiempo y luego, pero yo no logro terminar de imaginármelos diciendo que el radar les diga, hay una lancha que lleva yo no sé qué cosa por ahí, entonces ellos van a salir despacito, ¿cierto? Y luego allá a 1 kilómetro de la isla, ahí se arrancan, ¿no? Sí, yo estoy tratando de imaginarme eso, ¿no? Pero más allá, ese es el funcionamiento. ¿Y qué implica el funcionamiento? Más gente viviendo en la isla permanentemente. Eso demanda recursos energéticos, demanda algunas cosas de contaminación energético, digo, se necesita energía, más cantidad de agua para uso de los humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo otro es el radar, por ejemplo, hay que cuidar el radar. ¿Y qué efectos tiene el radar? Bueno, yo no he hecho investigaciones sobre el efecto de los radares sobre los anfibios, reptiles, aves, mamíferos y nada de ese tipo de cosas, pero hay muchos investigadores en el mundo que han hecho ese tipo de trabajos y creo que hay un colega mío que se llama Oscar Murillo que ha tenido más este concepto trabajándolo con mamíferos voladores, o sea, con murciélagos, ¿cierto? Pero claramente hay información científica que dice cuál es el efecto de un radar, y un radar está mandando pues, unas ondas X, Y, dependiendo de la capacidad del radar, y eso seguramente va a tener un efecto, digamos, yo no lo he medido, no sé qué efecto va a tener, pero hay documentos académicos que dicen. ¿Y qué efectos, digamos, a nivel de continente por el flujo de personas para arriba, para abajo, el hecho de construir una garita más para cuidarla? Porque yo supongo que el radar va a estar de arriba y el radar no lo van a dejar allá solo, hay que cuidarlo, ¿cierto? Hay que poner turnos de gente que cuida el radar, etc. Pero lo que sí te puedo decir es que los efectos en la parte de tierra van a cambiar dependiendo en qué parte de la isla estés. Porque, digamos, si no ha quedado claro, la isla no es homogénea. O sea, yo veo unas especies representadas en un lado, en otra parte veo otras especies representadas, en las quebradas veo unas especies representadas, en la zona más alta del bosque veo otras especies representadas. Entonces, dependiendo de dónde haga yo el efecto, lo que sí va a ocurrir sí o sí es un cambio en la composición y en la estructura de las especies que hay ahí presentes. Eso, impajaritablemente, utilizando una palabra muy común, va a ocurrir. Entonces el efecto va a ocurrir, pero va a depender de dónde estés. Entonces, pero con esto no estoy abriendo una puerta que no, que entonces háganlo acá, entonces háganlo allá. No, o sea, es que hay un efecto, sino que el efecto es en el cambio en la composición, en la estructura de las especies. Incluso algunas de ellas podrán desaparecer. Es que ya ocurrió en el continente. En anfibios, por ejemplo, hay un hongo, un patógeno que afectó a muchos anfibios en el mundo y desaparecieron. Incluso hay una especie emblemática ya que es un Atelopus. Atelopus elegans es una de esas especies de sapitos que son los que más se han visto afectados en las zonas andinas, ¿cierto? Y de las pocas especies que sobreviven con un buen número de individuos, un buen número de machos y hembras, etcétera, en la isla, es Atelopus elegans. Algunos investigadores dicen y otros creemos que es una nueva especie, que no es elegans propiamente, o sea que es una nueva especie para la ciencia, pero por ahora se llama Atelopus elegans. Y en ese orden de ideas es de las pocas poblaciones que aún quedan con buen número de individuos, más que todas las poblaciones de zonas bajas, son las que están han sido resilientes a todo este proceso. Pero no solo los atelopus, muchas ranas por efectos de esto. Entonces, cuando tú metes todas estas presiones externas a un ecosistema, como te dije ahora, talar, tumbar, quemar, contaminar, cambiar la constitución de un suelo, la estructura vegetal, pues va a tener un efecto. Hay un efecto y normalmente no son positivos sino negativos sobre la diversidad que esté presente tanto en la zona continental como en la zona marina. Ya está. Y esos dos efectos tienen dos causas. Uno es el impacto de construir o el efecto de construir, y lo otro es el impacto del funcionamiento de esas obras de ahora en adelante. Ya está.
Solo para agregar un poco con el tema del radar, como decía el profe, esto lo ha señalado muy bien uno de los miembros del comité científico que trabaja con murciélagos y se ha demostrado que hay un efecto en el comportamiento y fisiología de estos animales. En el Parque Gorgona hay cerca de 11 especies y las que también faltan por descubrir. Digamos que esto tampoco es aislado. Cuando uno está bajo un radar, también recibe un impacto, porque es que un radar emite radiación, ¿sí? Uno solamente tiene que entender cómo funciona el espectro electromagnético, ¿sí? Donde hay un rango de este espectro donde podemos ver, pero hay otras ondas u otras franjas que no podemos ver, ¿sí? El infrarrojo, rayos ultravioleta y la banda X, que es la frecuencia que emite un radar. O sea, ese es el principio básico de funcionamiento de un radar. Entonces, en los barcos de la Armada Nacional, buques de guerra, buques logísticos, hay radares, ¿ya? Yo estuve participando en la expedición científica de Golfo de Tribugá y nos decían, no pueden subir al tercer piso del barco porque pues está el radar, ¿ya? Entonces yo pregunté, pero si yo estoy en el primer piso, ¿no recibo radiación también? Me dijo, sí, también, pero entre más cerca, pues más radiación. O sea, aquí todos estábamos irradiados, por decirlo así, de manera muy coloquial. Entonces, hay un efecto y esto está documentado, o sea, no es solamente especies de murciélagos, o sea, también en nosotros y otras especies. Entonces, no se puede negar la naturaleza del funcionamiento de un equipo, ¿sí? ¿Ya? Como el radar en este caso. Perfecto, digamos que podríamos deducir que la licencia de la ANLA no contempló absolutamente ninguno de estos componentes, de estos efectos que ustedes están mencionando. Digamos que en ese orden de ideas, funcionarios del gobierno, como la ministra de Ambiente Susana Muhammad, el mismo director de la ANLA, etcétera, han hablado de que la licencia ahora ha incorporado algunas mejoras, ha incorporado algunas consideraciones de la comunidad científica. Voy a citarlas por acá. Hablan ellos de que la ANLA obligó al Ministerio de Defensa a incluir alternativas de generación y o conexión de energía eléctrica, por lo que hablaba ahorita el profesor Wilmar, diferentes al uso de diésel, como suministro de fuente de energía en la instalación, operación del radar y uso del equipamiento, cumpliendo con los protocolos de reubicación de fauna marina, tienen como otras consideraciones que aparentemente, según el gobierno y la ANLA, se han tenido en cuenta. Reubicación de fauna marina como corales y esponjas, el rescate de los peces de baja movilidad y su reubicación en la zona receptora previamente definida. Además, el Ministerio de Defensa deberá encargarse del monitoreo de mamíferos y tortugas marinas de manera previa a la construcción del muelle, entre otras medidas relacionadas con la protección del ambiente que permitirán avanzar con el proyecto. Por ejemplo, también hablan de que no se podrá realizar obras de construcción del muelle entre julio y diciembre, tiempo del avistamiento de ballenas jorobadas, como lo mencionó Laura ahorita, y que, digamos, no están teniendo en cuenta otro tipo de especies que se pueden ver afectadas por lo mismo. Las obras de instalación de pilotes deben realizarse primordialmente durante marea baja. Deberá contarse con observadores de fauna marina durante el periodo de construcción del muelle y deberá ejecutarse monitoreo y control antes, durante y después de la construcción del muelle. No sé qué opinión le respecta, digamos, porque así presenta el proyecto el Ministerio de Ambiente y el Gobierno Nacional, haciendo alusión pues de que han tenido consideraciones de la comunidad científica. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Han tenido de pronto ustedes la oportunidad de reunirse con funcionarios, con delegaciones del gobierno para poder abordar estos temas en mesas de concertación, de diálogo junto con las otras comunidades de la isla? ¿Y qué piensan de, digamos, de estas nuevas consideraciones que tienen ahí? Si realmente ya tenemos claro de que la estación de guardacostas pues va a afectar rotundamente y va a cambiar todo el propósito, el fin de la isla mismo, el equilibrio ecológico de la isla misma, pero ¿creen ustedes que de pronto alguna de estas medidas pueden contemplarse? ¿Qué piensan de ellas? Adelante, Laura. Bueno, ahí hay que hilar muy fino, porque aparentemente se puede pensar que no va a haber ningún impacto pues con estas medidas. Pues como hemos dicho pues a lo largo de esta conversación, va a haber un impacto. Ya estas medidas son para mitigar, pero lo que hay que analizar es el contexto más amplio que ya hablamos, el concepto de un área protegida,
Pero si hablamos puntualmente de lo que dice allí, voy a referirme a los planes de mitigación de mamíferos marinos, y hay un estudio que es muy específico, que es el estudio de propagación de sonido. Básicamente es un estudio que te dice las distancias mínimas de impacto acústico, o sea, te da un mapa, ¿sí? Es decir, un ejemplo, a 300 metros, si el delfín pasa a 300 metros del punto de encaje, entonces el impacto va a ser X o Y. O si pasa a 500, va a ser X o Y o Z, ¿sí? Entre más cerca, pues más impacto, y entonces esto es una clasificación que se hace. ¿Qué pasa con ese estudio? No hemos conocido el estudio. El Ministerio de Ambiente, Armada Nacional, dice que ya lo hizo, pero no hemos conocido el estudio. ¿Quién nos garantiza que los resultados de ese estudio sí se dirijan a una mitigación efectiva, si ningún experto en acústica lo ha visto? El estudio de acústica en Colombia es incipiente, o sea, de hecho hasta hace 2 años apenas se hizo el primer congreso de bioacústica, ¿sí? Y más aún cuando es un grupo tan específico, ¿ya? Porque el impacto acústico no es el mismo en un delfín moteado, que es el Estenella tenuata, al mismo de un Tursus truncatus, o sí, es diferente, porque la morfología interna es distinta, la anatomía interna, perdón. Entonces, no conocemos eso. Si no lo conocemos, ¿cómo vamos a señalarlo? Que esto es algo que hemos reiterado en estas últimas semanas. Y esto ha sido la misma práctica desde que este proyecto se hizo. O sea, emiten un concepto técnico, la ANLA lo revisa, nadie más lo ve, y luego es que uno se da cuenta que lo que pasaron o lo que sometió la Armada Nacional, pues estaba mal hecho. Por eso llevamos 9 años de ajustes. O sea, yo de hecho estoy investigando cuántas licencias ambientales se han generado en Colombia y cuántas llevan cerca de 10 años en ajustes y modificaciones. Ya llevamos, no sé, entre 5 y 10 modificaciones a lo largo del tiempo, ¿ya? Y estamos hablando de un parque nacional como Gorgona, nada menor. Entonces, eso para mí también, pues públicamente han dicho que no hay tortugas marinas allí, que no se ha registrado anidación de tortugas en la playa. Claro que sí, y eso ha sido comentado por el otro experto en tortugas marinas del comité científico. Entonces, muchas inconsistencias alrededor. Sí va a haber un cambio, ellos plantean un cambio del suministro de energía del radar, de la torre radar. Esto es esta transición energética que ellos explican en toda la isla, donde ya no va a haber uso de combustibles fósiles, sino paneles solares. Pero lo que decía el profe es que el radar lo van a, hay que pensar en la operatividad, o sea, va a estar cuidado. No es que me quede aquí sentado y eso ya funciona solo, no, va a haber tránsito va a continuar el tránsito de infantes de marina para cuidar este radar. Pues son militares, ellos, esta es su función, ¿sí? Entonces es analizar todo eso en un sentido más amplio. Y más adelante, bueno, yo no sé si ya vamos a terminar, pero sí me gustaría hacer una acotación sobre lo que implica tener una estación militar en un lugar donde también hay población civil, y más en Gorgona, que es un área muy, muy pequeña. Sí, mira, yo creo que desde el inicio yo lo dije, o sea, nosotros llegamos a conocer el proyecto casi que estaba aprobado, ¿cierto? Si mi memoria no me falla, que ya estamos hablando de muchos años. Entonces, ahora se me puede venir el mundo encima por ir a decir algo que mi memoria falla, pero y ahí dijimos, venga, pues si esto está aprobado, pues esto está como regular aquí, como que podía mejorar acá, y como que pues ha estado en ese proceso que acaba de decir Laura. Pero nuevamente, digamos, yo creería que, o sea, viéndolo así, y si esa es la idea, si todo lo que hemos hablado hasta hoy no cobra sentido de que, hombre, Gorgona debe ser un área de conservación y ya está. ¿Para qué insistir? Pero listo, quieren insistir, y nosotros decimos que filosóficamente no deberían ser así, nosotros como académicos, pues, y obviamente de pronto habrá algún académico, algún científico que diga que sí, que está de acuerdo con lo construya, pero digamos nosotros como comité científico venimos planteando el hecho de que nos parece que las dos cosas no existen y que deberíamos mantener Gorgona como está, ¿sí o qué? En ese orden de ideas, pues finalmente mi querido Juan David, pues
va a haber alguien que dice todos los efectos son mitigables, ¿sí? Entonces, si yo te digo, no, es que mira, entonces hacerlo aquí, entonces vos lo haces acá y vas y siempre vas a estar cambiando y mitigando un efecto, ¿sí? ¿Okay? Entonces, digamos, hay que sentarse a hablar con muchísima más profundidad y con mucha más sinceridad y decir, venga, o sea, ¿qué queremos de Gorgona? O sea, Gorgona, nuevamente, es un espacio de conservación que ha sido reconocido incluso internacionalmente, que el mismo gobierno nacional lo declaró como un parque nacional natural, después de ser prisión. Entonces, militares, venga, no sé, vaya hacia el continente, construyalo allá, no sé, construya algo flotante en medio del mar, que no esté tan cerca de Gorgona, ¿cierto? No sé, yo, digamos, ideas, todo el mundo tiene ideas. Entonces, si alguien quiere mitigar un efecto, pues, no sé, se inventarán un taladro que no produce sonido. Y ok, entonces, los pilotes, pero venga, ¿qué implicación tiene tener un muelle allí en esa zona donde se están dando unos relevamientos de animales, de coralinos, de peces? Pero yo no me quiero meter en ese tema porque yo no soy marino y no conozco mucho ese mundo. Pero a nivel de la zona, digamos, terrestre, pues ya te hablé de varios impactos que hay allí y pues si tú cambias la condición de un sendero, pues definitivamente va a haber un cambio en la composición y la estructura de las especies. Yo no sé si van a sobrevivir todas o no, digamos, y es más, pues siempre que tú hables con un biólogo, un investigador o un académico, te va a decir depende de. Entonces depende de las especies, depende del ensamble que hay ahí, depende de la zona que se metieron o no, porque pues, no todo es igual, y más en un país donde hablamos de la megadiversidad, que es cierto, o sea, es un país supremamente diverso. El Chocó geográfico, que incluso Isla Gorgona hace parte del Chocó geográfico, es de las zonas de mayor diversidad biológica en el planeta. En Colombia, pues obviamente es una de las zonas de mayor diversidad, junto con algunas zonas andinas y la zona amazónica, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno dice, ¿cuál es la necesidad? O sea, ya está. Pero al final, uno podría decir, siempre va a haber alguien que dice, todos los efectos son mitigables. No lo estoy diciendo yo, digamos, siempre va a haber alguien. Yo digo, hay unos impactos y van a haber unos impactos de aquí en adelante sobre ese tema. Es sentarse a ver si qué tan necesario es tener una base de ese tipo ahí. O sea, nosotros creemos que no es tan necesario y mucha gente más piensa igual que nosotros. Bueno, digamos que, por ejemplo, cuando se va a hacer un proyecto, se supone que lo que simplemente se debe, ¿cierto? Lo correcto es mirar, se supone que la ANLA debe revisar y decir, sí, aquí hay viabilidad, aquí no hay viabilidad, punto, ¿cierto? Bueno, lo que ya hemos venido denunciando tantos años es eso, justamente. No hubo una revisión consciente, ¿cierto?, de toda la documentación para poder decir desde ese criterio, desde esos resultados, desde esos estudios que se entregan, ¿sí?, que deben de ir con una rigurosidad, que deben de estar planteados pues con los debidos tiempos. Entonces, como desde un principio este proyecto se otorga una licencia que tiene muchas irregularidades, que claramente el comité científico y todas las personas que tenían que ver con la isla comienzan a denunciar esto, ¿cierto? ¿Cómo es posible? El muelle se va a hacer donde estaban cerquita los arrecifes de corales, no se puede. El muelle inicialmente, por ejemplo, se quería hacer en la parte norte de la isla, en la parte oriental también. Luego pasa a hacerse un poco más al sur, en la parte cerquita de los arrecifes. Luego, entonces toca en la parte centro-oriental de la isla. Bueno, y ahora no hay dónde más, y la parte centro-oriental de la isla, como ya lo dijo Lau, como se muestran los mapas también de Diego Morocho, del investigador del CIMAT, allí convergen especies marinas de importancia vital para conservar. Entonces es simplemente que no hay viabilidad, ¿sí? Lo que nosotros quisiéramos y pedimos o exigimos es, bueno, aquí las cosas deben de hacerse con la transparencia debida, en la que se tenga en cuenta todo lo que hay, todo este suministro de información que está demostrada, que esté también al alcance de la ciudadanía. Pero lo que nos desconcierta mucho también es el hecho de tener que estar sobredemostrando lo que está pasando en el Gorgona, y digamos que a cielo abierto se desconozca todo este material, ¿cierto? Que se desconozcan todas las investigaciones, los resultados de los estudios de impacto ambiental, que se desconozca toda la veeduría que se le ha venido haciendo a este proyecto.
Entonces, digamos que simplemente un proyecto como estos en el parque, si nos pusiéramos con solamente en transparencia de mirar lo que nos apunta desde lo social, desde lo jurídico y lo ambiental, claramente sería un proyecto no viable. El problema está en que como a toda costa se tiene que hacer, y entonces allí vienen, ¿cierto? Como toda esta lucha de tener que estar como demostrando todos estos impactos y poniéndolos a la luz de la gente para que puedan darse cuenta de cuál es la realidad de Gorgona. Perfecto. Laura iba a hacer un comentario sobre la presencia militar en la isla, lo que significa para los lugareños. Adelante. Sí, esto requiere pues de un análisis muy profundo, como bien lo decía el profe Wilmar, porque el análisis se puede ver en cuatro bloques. Uno son los impactos ambientales, otro los sociales, otro el tema geopolítico, que no es mi experticia, y otro los contraargumentos en función de los objetivos de este proyecto militar. ¿Cuáles son los objetivos que digamos justifican este proyecto? Y es, uno, el control del narcotráfico o estupefacientes; dos, el control de pesca ilegal; y tres, la extracción de recursos naturales. Entonces, si vemos cuál es la pregunta con respecto al primer objetivo, cuál es la necesidad y cuál es la pertinencia. Entonces, primero, con respecto a la necesidad, sí, es necesario hacer un control de estos estupefacientes en Colombia, ¿ya? En el Pacífico especialmente, y en el Caribe, en las costas, pero debemos hacer un análisis del enfoque de la política antidrogas y de dónde suceden estas dinámicas, ¿sí? ¿Por qué? Analizar las modalidades. Hay un informe, incluso de la Armada Nacional, donde señala que las principales modalidades de narcotráfico son los contenedores, o sea, están en tierra, salen de los puertos. Te puedo mandar el informe para que lo puedas ver. Y también están los semisumergibles, que son lanchas o sumergibles que no pueden ser detectados por los radares. La misma Armada Nacional lo ha señalado. Y entonces uno dice, estas dinámicas ocurren en el continente, salen de los ríos al mar. ¿Dónde se debe atacar este problema? ¿En el continente o en una isla a 56 kilómetros de la costa? Toda la región Sanquianga y la parte del litoral caucano está llena de militares. O sea, uno navega esos ríos y hay puestos retén en la bocana, adentro. No hay un sitio donde no se pueda no verlos, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Y ese análisis lo debe hacer, y lo hace el gobierno, lo tiene que hacer el Estado. Y por otro lado, la pertinencia. Bueno, antes de pasar a la pertinencia, hay otras alternativas para el control de narcotráfico. Los buques de guerra, los buques logísticos ya tienen radares, se pueden implementar unidades flotantes, se pueden implementar hidrófonos militares para escuchar los semisumergibles que no ve un radar, ¿sí? Hay alternativas para ello. Y ahora, con respecto a la pertinencia, ¿qué implica que un proyecto militar como este, donde el control principal es narcotráfico, esté en un área como Gorgona? ¿No lo convierte esto en un objetivo militar? O sea, ahorita más adelante puedo compartir un momento cómo se ubican los militares en el área protegida y cómo están cerca de su estación de guardacostas. Está al lado del módulo de investigadores y al lado de habitaciones o cabañas de guardaparques y turistas, o sea, al lado de la población civil, y no es para nada menor. Y ya para cerrar esta parte, para darle la palabra a Gina, la ministra y el ministro de Defensa, la ministra de Ambiente y de Defensa, me parece que se contradecían un poco en la rueda de prensa. ¿Por qué? El ministro de Defensa decía, esta subestación va a servir para incrementar o fortalecer el control de estupefacientes. Listo. Y la ministra de Ambiente decía, pero solo van a ser 2 lanchas. Entonces yo me pregunto, ¿con 2 lanchas van a poder incrementar de manera significativa esta problemática, sabiendo que esas mismas 2 lanchas y hasta más están en el continente, todo el litoral? Esa es una pregunta para analizar. Sí, está muy interesante ese apunte, porque claro, evidentemente puede que las lanchas o los sumergibles que estén pasando por Gorgona ya sea la última parte de la cadena de producción y de
de tráfico de estupefacientes, claro, debería, porque este ha sido el caballito de batalla, la banderita que han cogido ciertos sectores de la opinión pública, que digamos al parecer están de acuerdo con la instalación de la estación de guardacostas, que es que se debe llevar a cabo precisamente por eso, por las actividades de estupefacientes. Pero muy bueno ese apunte, porque claramente el enfoque, aunque esta política contra las drogas evidentemente ya se ha dicho mucho que fracasó, pues claramente por ahí no estaría el proyecto, ¿cierto?, para detener o para mitigar toda esta problemática de estupefacientes. Adelante, Gina. Bueno, yo quería ahí complementar un poquito lo del AU con los otros dos objetivos que tiene este proyecto, que son, bueno, ya la ONU nos dijo uno, ¿cierto?, que es el principal, que es interdicción de lanchas de narcotráfico. Ese es el objetivo principal por el cual se da este proyecto 2 gobiernos atrás, en un marco pues completamente distinto de lo que es esa política antidroga, ¿cierto? Es decir, donde actualmente ya reconocemos pues que esa lucha se demuestra pues a nivel económico y todo completamente pues ineficaz. Ahora, el segundo objetivo dice que es pesca ilegal. Esto es sumamente importante porque es que en Gorgona no hay pesca industrial ilegal. ¿A qué le llaman ellos pesca ilegal? Le llaman ilegal a la pesca artesanal tradicional de la comunidad más cercana que hay a la isla, que está en Nariño, en Punta Reyes, una comunidad del Charco que se llama Bazán. Es decir, los pescadores tradicionales, artesanales de Bazán conservan hoy, hasta el día de hoy, su vínculo muy cercano a la isla, y ellos llegan a la isla a pernoctar después de las faenas de pesca. Entonces, a eso es a lo que ellos le llaman pesca ilegal, ¿sí? A esas artes de pesca tradicionales. Ahora, en Gorgona no hay pesca industrial, ni de arrastre, ni pesca china, ni aleteo de tiburón, ni nada de esto, ¿cierto? Para que, digamos, tengamos eso claro, porque es también pues uno de los argumentos que están allí, que para nosotros claramente a partir de demostraciones pues técnicas y de pues cualquier persona que vaya a Gorgona y esté allí más de 3 meses se podrá dar cuenta. Bueno, y el otro objetivo es mal manejo de recursos ambientales. Sí, este es uno de los objetivos específicos, y nosotros siempre nos hemos preguntado cuál mal manejo de recursos naturales. Como lo dijo el profe Wilmar ahorita, Gorgona sí fue catalogado como uno de los lugares mejor conservados en el planeta por la UICN, y se encuentra pues en estos momentos en estado pues de revisión para volverse a catalogar así. Pero entonces, si es uno de los lugares más conservados del planeta, ¿cuál mal manejo de recursos nos referimos, cierto? Entonces, digamos que desde esos 3 objetivos nos preguntamos esto, y ahora nos vamos a lo que es la efectividad de este proyecto. Entonces, nos hemos preguntado muchas veces por qué la necesidad de legitimar este proyecto desde la investigación, diciendo que es que va a fomentar la ciencia que se hace en la isla, y legitimarlo desde el turismo, ¿sí? Turismo es turismo, investigación es investigación, academia es academia, militar es militar, proyecto armada es armada, proyecto Ministerio de Defensa es Ministerio de Defensa. O sea, si fuera a fortalecer turismo, pues necesitamos el Ministerio de Turismo, de Educación, bueno. Y si necesitamos investigación, pues por algo ya es llamada la Isla Ciencia, y creo que el fortalecimiento parte también desde un trabajo conjunto en otras instancias. Entonces, para que la isla siga siendo Isla Ciencia, no necesitamos un proyecto militar que además pues afecte, como ya hemos visto, todos justamente los valores, objetos de conservación y los ecosistemas. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde están, por ejemplo, las socializaciones de la Armada públicamente, donde nos diga cuál es la efectividad que tiene este proyecto, que nos lo demuestre, ¿sí? Es decir, desde el lado de acá de alguna manera contamos con estudios técnicos, demostraciones, mapas de distribución de especies, solapamientos, todo para poder decir, miren, este es el impacto, para poder aclararlo. Pero del lado contrario esperamos siempre la evidencia, que nos digan, bueno, ¿cuál es la evidencia de que no hay impacto? ¿Cuál es la evidencia de que efectivamente va a funcionar tanto, que es tan necesario como para que de verdad contrarreste los impactos ambientales? ¿Cuáles son esas demostraciones, digamos, técnicas? Porque no las hay. Entonces eso también es otra cosa que pues nosotros
Sí, bueno, exigimos como que se nos hable desde allí, desde el proyecto y sus objetivos, y no desde esa legitimación que se va por las ramas donde nos dicen que este proyecto va a permitir investigación y turismo. ¿Eso qué tiene que ver? Sí, solo para complementar un poco el tema de la pesca. En Gorgona, desde que se creó el área protegida, no está permitida la pesca de ningún tipo, ni industrial ni artesanal. De hecho, con el tema de la pesca artesanal es bastante delicado ese punto, porque ancestralmente los pescadores de Bazán han hecho uso de los recursos pesqueros de Gorgona. Entonces viene el parque y pone reglas, hay un polígono del área protegida y dice no, aquí no se pesca más. Y desconoce, digamos, ese vínculo ancestral que hay con los pescadores. Digamos que esto no solo pasa en Gorgona, eso pasa en todas las áreas protegidas, donde en algún momento, cuando se crea el Sistema Nacional de Parques, se desconoce esa relación de las comunidades. Algo que ha venido mejorando la institución, eso hay que reconocerlo. Y en el año 2010 el Parque Nacional firma un acuerdo de uso con los pescadores que incluye o que consiste en que los pescadores pueden pescar afuera del área protegida y llegar a Gorgona para descansar, refugiarse, hacer sus alimentos, ¿sí? Mientras hacen sus faenas de pesca afuera. O sea, es un refugio. Gorgona se ha convertido en un refugio para los pescadores. ¿Qué ha pasado? Pues que como en todo acuerdo, pues en algún momento se ha incumplido. Pero esto ha venido mejorando con el tiempo por todo el fortalecimiento social que se ha hecho y este acercamiento que ha hecho Parques con las comunidades, ¿ya? Entonces, lo que señalan de manera muy acomodada, digamos, acomodando la información, es que hay pesca ilegal y es realmente los pescadores que en algún momento, los artesanales, han incumplido esto, pero no es como que capturaron 500 kilogramos de... No, es pesca artesanal. O sea, esto es, no sé, ni siquiera es una tonelada, o sea, no es pesca industrial, ¿ya? Entonces, ¿qué ha dicho la Armada? Que allí en Gorgona hay pesca costarricense, China, por Dios, que pues, o sea, atravesarse el Océano Pacífico y ecuatoriana. Esto no es así. Y en cambio sí sucede en Malpelo, un área protegida donde no hay un radar, y en cambio está la Armada Nacional, pero sigue pasando. Bueno, eso. Perfecto. A las 3 personas invitadas, muchísimas gracias. Pues no les quito más tiempo. Entiendo que tiene muchísimo para profundizar, mucha minucia en muchísimos temas. Sin embargo, creo que han sido concretos y concisos con la intervención, con cada uno de los aspectos a tocar. Ya cerrando el espacio, si hay algún comentario de análisis, algo que crean que se haya quedado por fuera, un mensaje para toda la comunidad, un mensaje para el gobierno, y sobre todo que quede, digamos, claro para la audiencia, para la comunidad científica, cuál es la postura y cuáles son las exigencias puntuales para el gobierno nacional. Bueno, yo quiero pues manifestarle al presidente Gustavo Petro que nos escuche. Él nunca ha estado en un espacio escuchándonos directamente para exponer todos estos argumentos, y le pedimos que esté en el debate de control político que se va a realizar este 14 de marzo. Y también que tenga una escucha muy genuina y personal con las comunidades, que lo han venido pidiendo también desde hace ya un tiempo. Y nuestra postura es no al proyecto de guardacostas en la isla Gorgona por todo lo que ya hemos expuesto. Pedimos que haya una alternativa para esta construcción en el continente, o sea, hay soluciones, ¿sí? Y yo creo que en ese punto estamos de acuerdo en que puede hacerse en otro lugar, porque estamos de acuerdo que sí debe haber un fortalecimiento del control de las economías ilícitas, pero Gorgona no es el lugar para hacerlo, es incompatible con la vocación ecoturística, de investigación científica, de la relación ancestrocultural con las comunidades y de la conservación de la biodiversidad. Wilmar. Sí, mira, yo creo que desde el inicio lo dije, yo creo que es importante buscar un espacio donde nos escuchemos todos nuevamente, porque nos estamos escuchando fragmentadamente. Y como te digo, cada uno de nosotros es un mundo aparte dentro de su grupo de investigación, entonces tendrá datos y evidencias para
refutar o para avalar algunas cosas, ¿cierto? Entonces, no sé, un coloquio, un simposio, una mesa redonda donde estemos todos nuevamente volviendo a decir lo que hemos dicho durante muchos años, etcétera, etcétera. Pero es eso, esa es la invitación, o sea, cuál es la necesidad de tener una infraestructura como esta en un área natural con la importancia que hemos tratado de mostrar, de contarte el día de hoy. Perfecto, Gina. No, pues hacerle un llamado no solo como a toda la ciudadanía en general, sino también, por ejemplo, a la academia. Necesitamos a todas las personas que han estado en Gorgona. Sí, Gorgona se llama Isla Ciencia por algo y es donde están todas las personas que han hecho sus tesis de pregrado, maestría, doctorado, ¿cierto? Que desde la academia perfectamente pueden... desde esa experticia, desde ese criterio, aportar para que en una sola voz salga a la luz la verdad sobre los impactos ambientales que potencialmente podría tener este proyecto en la isla. Y bueno, es importante que la ciencia esté en eso, ¿no? Esté también al servicio de la toma de las decisiones que se deben tomar en casos como estos. Creo que no es momento para desesperanzarse, es un momento para salir, hablar desde lo que se tiene y se sabe para poder realmente aportar, porque la ciencia no se puede quedar solo en las universidades o en los ciertos, sino que debe hacer parte de la toma de decisiones y en casos como estos es fundamental esa participación activa de todas las personas que han hecho parte de lo que se conoce como Isla Ciencia en Gorgona, justamente por eso. Entonces, solo eso, y al resto de ciudadanía que por favor, pues, desde allí se exija también que cada intervención que se haga desde cualquier instancia, ya sea del gobierno o cualquier otra opinión, pues que procure hacerlo desde las fuentes, digamos, principales, ¿sí? Que vayan a la página de la ANLA, descarguen la información, o que realmente si alguien les da un contraargumento porque sí el proyecto, pues pedir la justificación con la demostración. Es que no podemos seguir comiendo entero en momentos donde se hacen entrevistas y pueden las personas, ya sea el director de Parques Nacionales, director de la ANLA, la ministra de Ambiente, ¿sí? Nosotros hemos visto mucha desinformación, hay mucho desconocimiento, ellos realmente sentimos que no conocen la isla y por esto tienden a decir tantas imprecisiones al respecto. Entonces no, necesitamos que se hable desde allí, desde esa transparencia y ya. Bueno, ahí está también entonces el llamado para colegas, para periodistas, comunicadores sociales en general, pues que con la rigurosidad y la ética que corresponde, pues podamos seguir abordando e informando, sobre todo desde la voz de las comunidades, de la voz de primera mano de quienes viven y conocen la problemática y sus necesidades a diario. Bueno, ahí estuvo la voz de 3 personas dedicadas a la ciencia y que han tenido la oportunidad de trabajar y realizar investigaciones en la isla Gorgona, y como hemos podido escuchar, conocen a profundidad el equilibrio ecosistémico de la misma y cómo se podría ver afectado con la realización de estas obras. Esperamos poder haberle entregado elementos y herramientas a la audiencia para que se puedan hacer una idea de las posturas y de la lectura que tiene la comunidad científica, así como en la primera parte que entregamos la voz y las posturas de las comunidades y las poblaciones que conviven y que conforman el tejido social de la isla. Muchísimas gracias a Laura Benítez, Wilmar Bolívar y Gina Jiménez por el espacio, y esperamos poder volver a encontrarnos más adelante. Gracias a la audiencia por su sintonía. Hasta la próxima.